¿Hay algo más lindo que te recomienden películas que no tenías ni idea que existían y que son tremendas joyas ocultas? ¡No! En este video nos comprometemos a darte varios títulos que cumplan este cometido, de diferentes géneros, épocas y países para que tengas para elegir bien variado. Quédate hasta el final porque te puedo asegurar que estas recomendaciones sí valen la pena. Empecemos. The Lobster. En una especie de futuro distópico o universo paralelo, David se separa de su pareja y por ese motivo está obligado a alojarse durante máximo 45 días en una especie de hotel lleno de solteros y solteras para volver a conseguir pareja. Toda la sociedad está construida alrededor de eso, no es normal estar soltero y de hecho es un delito. La policía te para en la calle si estás solo y te pregunta dónde está tu pareja. Si David cumple su cometido antes de los 45 días, va a volver a vivir en sociedad. De lo contrario, se va a convertir en un animal que él elija de antemano. ¿Qué animal eligió David? Una langosta, porque le gusta el mar y porque viven más de 100 años. La película estrenada en el año 2015, justamente llamada The Lobster, se va a basar en esta aventura increíble que va a tener David desde el momento en que entra en este hotel. En este thriller psicológico nos vamos a encontrar con giros de trama impresionantes, una historia atrapante, actuaciones impecables de un elenco magnífico como Colin Farrell, Rachel Weisz, Olivia Colman y John C. Reilly. La dirección de Yorgos Lanthimos es magnífica. Mírala y nos contás qué te pareció. Y más allá de The Lobster, te recomendamos que veas todas las películas de este director griego, como por ejemplo Quinódontas, La Favorita, que es la más conocida de su filmografía con Olivia Colman, o El Sacrificio de un Ciervo Sagrado. Son todas películas dramáticas un poco retorcidas que juegan con la mente del espectador, del estilo que nos gustan a nosotros en este canal. Este director se convirtió automáticamente en uno de nuestros favoritos, así que bueno, sigamos. Do the Right Thing. Escrita, dirigida, producida y protagonizada por Spike Lee, Do the Right Thing o Haz lo Correcto es una película del año 1989 que se basa en una premisa, lo absurdo del racismo, pero desde un punto de vista excelente. En un verano mega caluroso de Brooklyn, Mookie es empleado de Sal, un italoamericano dueño de una pizzería la cual maneja con sus dos hijos. Pino, uno de los hijos de Sal, detesta a los afroamericanos con el particular detalle de que absolutamente todas las personas que viven en ese barrio son justamente afroamericanos. Y tanto él como su hermano y su padre son los únicos italoamericanos, los cuales también son víctimas del racismo por los habitantes de ese barrio. Pino se quiere ir, quiere que se venda esa pizzería y comenzar en otro barrio, pero Sal no quiere eso, quiere quedarse en ese lugar porque dice que vio crecer a las personas, dice que vio a los niños cuando eran así chiquitos y ahora son adultos. Tiene un apego muy grande con ese lugar y por eso prefiere quedarse ahí. Con esta premisa, sumada a la vida de Mookie, que tiene un hijo pero no cumple el rol como padre, y con otros personajes excelentes como el alcalde, un anciano alcohólico pero amistoso, Mother Sister, una abuela bastante malhumorada, Radhi Rahim, un pibe con cara de malo que está todo el día escuchando música en su radio, Smiley, un chico con discapacidad que habla todo el día y vende fotos de Malcolm X y de Martin Luther King, van a darle vida a esta película de comedia dramática, la cual te mega recomendamos ver porque es buenísima. ¡No me grites! ¡No me grites! Stuart, A Life Backwards. En esta película del año 2007, Tom Hardy, a mi criterio, hizo uno de los mejores papeles de toda su carrera y también uno de los más atípicos. Estoy hablando de Stuart en la película Stuart, una vida al revés. Benedict Cumberbatch interpreta a Alexander, un escritor que se va a hacer amigo de Stuart y va a terminar escribiendo un libro sobre él, una persona que vive en la calle y tuvo al parecer una infancia terrible, quien también cometió crímenes en su pasado, es muy inestable emocionalmente y padece una distrofia muscular. Está completamente marginado de la sociedad, sufre de discriminación, pero detrás de su personalidad tan particular esconde un corazón enorme. La película está basada en hechos reales, en el libro homónimo que este escritor publicó sobre su amigo, y la interpretación de Tom es sencillamente magnífica. A pesar de las diferencias notorias entre Alexander y Stuart, ambos se respetan y desarrollan una amistad única, transgrediendo cualquier tipo de frontera social. Esta película es divertida y conmovedora, es una joya total que no se queda dando vueltas en la superficie, sino que va bien profundo en esta relación. Y también nos deja reflexiones muy importantes sobre la diversidad humana. También obviamente para destacar es el trabajo de sus dos actores principales, quienes no romantizan nada, sino que también nos muestran cuáles son los demonios que aquejan a estos personajes. Es un peliculón con todas las letras, debería ser mucho más reconocida. Te la recomendamos. ¿Quiénes son? Messi. Basta, chicos. Network.
Estamos en presencia de una película mega icónica del director Sidney Lumet, pero a mi criterio no tan vista por lo menos en el mundo hispanohablante y por eso está en este video. Estrenada en el año 1976, Network o Poder que Mata se basa en la historia del presentador de noticias de la cadena VS Howard Beale, quien tras tener un rating muy bajo es despedido pero con 2 semanas de gracia para poder cerrar su ciclo, por así decirlo. A pesar de esto, cuando le indican al conductor la noticia, este sale en vivo amenazando con suicidarse en algún día de esas 2 semanas que le quedan. A pesar de que VS tras escuchar esto lo despide inmediatamente, él termina conduciendo su último supuesto programa porque un amigo suyo de la cadena insistió para que lo dejen despedirse de manera digna. Cuando sale en vivo, en lugar de despedirse, da un monólogo sobre que la vida es una auténtica mierda y que se iba a ir del programa que le chupó la sangre por más de 30 años porque se quedó sin estupideces para decir. Lógicamente, después de esto, el rating del programa subió mucho y a partir de ese momento la cadena se va a empezar a replantear si es buena idea despedirlo a Howard o si es mejor dejarlo con la condición de que siga diciendo esa sarta de estupideces en vivo. Es un peliculón que nos muestra las entrañas de un mundo bastante oscuro y ahora no tan secreto como son los medios de comunicación. Esta comedia negra habla sobre consumo irónico, sobre rating, empresas y a partir de qué punto la moralidad puede dejarse de lado por dinero. Como dato de color, el actor que le dio vida al presentador del programa se llamaba Peter Finch y fue el primer actor en ganar un Oscar de manera póstuma. El segundo en lograr esto fue nada más ni nada menos que Heath Ledger, pero no ganó el Oscar como mejor actor principal, sino como mejor actor de reparto. Vito, no interrumpa que estamos en medio de un video. ¿Qué tenés para decir? I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. But let's be frank, you never wanted my friendship. I didn't want to get into trouble. I understand. Ok, gracias Vito, ya lo escucharon. Sigamos. El abrazo de la serpiente. Dirigida por el colombiano Ciro Guerra, El abrazo de la serpiente es una película hecha entre justamente Colombia, Argentina y Venezuela. Su trama se basa en la historia de 2 investigadores con sus guías en el Amazonas a comienzos del siglo pasado. Uno en 1909 con un investigador alemán que está enfermo y recurre a un chamán para que lo cure, y otro en 1940, 31 años más tarde, con un investigador estadounidense. Ambos están en búsqueda de la yacruna, una planta sagrada y misteriosa, con la ayuda de un chamán llamado Caramacate, el último sobreviviente de su tribu. A mi criterio esta película te va a volar la cabeza porque además de mostrar una realidad lamentablemente bastante desconocida, lo hace de manera precisa, certera, con actuaciones perfectas, un trabajo de guión impecable y esa mística tan particular que tiene la selva. Es una película que a mi criterio tendrían que pasar en las escuelas de Latinoamérica. Acá se tocan temas importantes como la evangelización de los pueblos originarios, la ambición extrema y esclavización por parte de empresarios del caucho, como también el respeto y las costumbres de las tribus para con la naturaleza. Fue la primera película colombiana en ser nominada al Oscar como mejor película extranjera. 7 cajas. 7 cajas es una película paraguaya de acción y suspenso estrenada en el año 2012 que vale la pena ver. Eso sí, mirala con subtítulos porque se habla en una mezcla entre español y guaraní, característico de Paraguay, y si no sos de ahí no vas a entender nada. En fin, la película se basa en la historia de Víctor, un joven que trabaja como carretillero en el mercado 4 de Asunción. Básicamente le lleva las cosas a la gente que va a comprar para cobrar una monedita. Víctor es pobre, se rebusca la vida como puede y lamentablemente vive en un ambiente bastante turbio con muchas personas peligrosas. En este contexto, a la gente de una carnicería del mercado le encargan que transporte unas 7 cajas a cambio de unos $100, pero que por nada del mundo las abra ni se deje atrapar por la policía u otras personas. A partir de ese momento, Víctor va a comenzar una aventura bastante complicada y va a verse involucrado en un problema enorme del que le va a ser difícil salir. Te la recomendamos, es una de esas películas que se pasan volando. Personalmente no había visto cine de Paraguay, pero nos recomendaron mucho esta película en los comentarios y al Instagram, y la verdad que valió la pena. Tengoku Toshigoku. Resulta que Kingo Gondo, un alto ejecutivo de una empresa exitosa llamada Zapatos Nacional, va a realizar una compra enorme para ser el accionista mayoritario de esa empresa y poder básicamente tomar las decisiones por sí mismo sin depender de nadie. El tipo hasta hipotecó su mega mansión para conseguir el dinero. Un día antes de realizar esta maravillosa y arriesgada jugada, secuestran al hijo de su chofer por equivocación, porque lógicamente a quien querían secuestrar era a su hijo. A pesar de esto, los secuestradores no se van a echar para atrás y van a seguir insistiendo con que les paguen 30 millones de yenes, lo que serían más o menos $1 millón en la actualidad.
¿Qué hará el empresario? ¿Pagar y quedarse en la ruina hasta sin su casa y tener que empezar todo desde cero? ¿O no pagar nada y que pase lo que tenga que pasar con el hijo de su chofer, enfrentándose a una condena social tremenda? Este es un policial japonés con una historia increíble que no te podés perder. Una investigación tan bien hecha y tan bien guionada que parece que vos sos un detective más tratando de resolver este caso. La película se llama Tengoku to Shigoku, El cielo y el infierno, en nuestro idioma, del mítico director Akira Kurosawa. Saúl Fía. Saúl Fía, o El hijo de Saúl en nuestro idioma, es una película bélica húngara del año 2015 y fue justamente la película que le ganó al Abrazo de la serpiente el Oscar como mejor película extranjera. Es una película diferente a lo que solemos ver, pero fascinante, y por eso está en este video. Sí, hijo. Resulta que Saúl es un Sonderkommando, básicamente un prisionero judío de un campo de concentración que tiene la horrible tarea de limpiar las cámaras de gas donde exterminan a los prisioneros, sumado a otras tareas de gran esfuerzo físico. Comían lo mínimo indispensable, trabajaban todo el día y el triste destino de ellos también era la cámara de gas, luego de un par de meses de trabajo. Un día Saúl ve cómo sacan a un niño casi muerto de una de las cámaras y cómo termina muriendo. En silencio, moviéndose de manera muy sigilosa, va a buscar por todos sus medios darle un entierro digno a este niño, quien podría ser su propio hijo. Y de eso se va a tratar la película. Además de esta trama poco convencional y muy fuerte, la forma en que está realizada llama la atención. Muchísimo plano secuencia y cámara en mano, pero llevado a cabo de una manera excelente, sin ser exagerada, sino extremadamente realista. Te advertimos que si sos un poco sensible, quizás esta película no sea para vos. Pero bueno, los 8 títulos que recomendamos en este video fueron: primero, La langosta del año 2015, después Haz lo correcto de 1989, tercero, Stuart, Una vida al revés de 2007, cuarto, Network de 1976, quinto, El abrazo de la serpiente de 2015, sexto, 7 cajas de 2012, séptimo, El cielo y el infierno de 1963 y octavo, El hijo de Saúl de 2015. ¿Qué otras películas recomendarías para una próxima edición de películas poco conocidas que tenés que ver? Queremos leerte en los comentarios. Pregúntale a otro. Esperamos que disfrutes de grandes obras gracias a este video. Si es así, dale like y suscríbete, es tu manera de agradecernos por nuestro trabajo.